Bienvenidos a Betania Online. Hoy seguimos la serie del Sermón del Monte. Las primeras 4 bienaventuranzas que hemos tratado tratan más bien con nuestra relación con Dios, donde la Biblia dice: los pobres en espíritu son bienaventurados. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esos en realidad son o demuestran una relación con Dios. Las próximas 3 bienaventuranzas son más prácticas en el sentido de que tiene que ver más con nuestra relación con nuestro prójimo, nuestra relación con otros, en particular carácter cristiano que ha sido formado al tener las primeras 4 bienaventuranzas. Es como una secuencia que va siguiendo. Y hoy queremos hablar de esta palabra misericordia. La palabra hebrea para misericordia es la palabra hesed o hesed. Es una palabra intraducible. En realidad no hay un equivalente en español ni en inglés. No quiere decir simplemente simpatizar con una persona en el sentido popular de la palabra. No quiere tampoco decir solo darle a uno lástima de otro que está pasando alguna situación mala, sino hesed o la palabra misericordia quiere decir la capacidad de ponerse totalmente en el lugar de otro, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo. Esa es la idea de la palabra misericordia. Es ver con sus ojos, pensar con su mente y sentir con sus sentimientos. Esta es la palabra hesed. La Biblia lo dice, o mejor dicho, literalmente es la palabra simpatía que usamos hoy. Es más parecida a esa palabra. Simpatía se deriva de 2 palabras griegas. Sin, que quiere decir juntamente con, como la palabra síntesis, un ejemplo, y pashein, que quiere decir experimentar o sufrir. Simpatía quiere decir etimológicamente experimentar las cosas juntamente con otra persona, pasar literalmente lo que esa persona está pasando. La Biblia lo dice de esta manera en el libro de Romanos: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Misericordia es diferente que gracia. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Y gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Son como 2 caras de una misma moneda: gracia y misericordia. En los días de los romanos, la misericordia era considerada la enfermedad del corazón, porque un dueño de esclavos podía matar a su esclavo por cualquier razón. No había misericordia. Misericordia era visto como una debilidad. Las 4 virtudes que los romanos enfatizaban y hablaban de ellos eran sabiduría, justicia, temperancia y valor. La misericordia no se contaba entre ellas. Y también vivimos en un mundo así nosotros. Un mundo donde no hay misericordia. Un mundo donde la gente es indiferente y con el tiempo se ponen cínicos y desarrollan un corazón duro hacia las cosas. Y a veces creemos que es protegiéndonos, pero en realidad es siendo una persona sin misericordia. Misericordia es compasión en acción.
Misericordia es mirar a otros como más importantes que uno mismo. La idea es ponerte en el lugar de otros. Como dice la Biblia, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. La Biblia demanda misericordia del creyente. Es una acción necesaria. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dentro de ahí está la idea de ser misericordioso. Dice la Biblia en Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Ahí está la idea. Dios es rico en misericordia y Dios tuvo misericordia de nosotros. El libro de Tito nos dice en el capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En Lamentaciones, uno de los versículos más famosos del libro de Lamentaciones, y no hay muchos famosos, pero uno de ellos es que todos conocemos, es Lamentaciones 3, 22 y 23, un himno famosísimo, de aquí fue que tomaron las letras. Dice, porque la misericordia de Jehová por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada día, grande es tu fidelidad. Ahí donde viene el himno, oh tu fidelidad, de ese versículo. Por la misericordia de Dios no hemos recibido lo que merecemos, que es muerte, infierno, pero por su misericordia no hemos sido consumidos. Dice la Biblia, grande es tu fidelidad. Una de las cosas que Dios se especializa, yo siempre digo que el pasatiempo de Dios es perdonar. Y en este pasaje de la Biblia donde lo veo, en Miqueas 7, 18, donde dice, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en demostrar misericordia hacia sus hijos. Y por eso vemos claramente en Miqueas. Vamos a ver otro versículo en Miqueas en unos momentos. Pero también vemos en el libro en los Salmos, también vemos varias veces, muchas veces, la idea de Dios que Dios es misericordioso. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice el Salmo 136, si algún día usted puede leerlo completo, que dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y cada verso de este Salmo termina con esa frase, porque para siempre es su misericordia. Romanos 5:8 nos dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es misericordia. La Biblia nos dice otra vez en Miqueas, quería mencionar este versículo, Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice, 3 cosas solamente: hacer justicia, amar misericordia y
humillarte ante tu Dios. Son las tres cosas que Dios requiere de nosotros. En Miqueas 6:8, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y vemos esto claramente en la Biblia, en dos historias en particular. Hay más, obviamente, pero dos que queremos ver esta mañana del Nuevo Testamento. Una es la historia del buen samaritano. Conocemos la historia bastante bien, entonces no voy a entrar en todos los detalles de la historia, pero el buen samaritano fue un hombre que iba viajando en una carretera y encuentra a un negociante golpeado y dejado a la orilla para morir. El buen samaritano decide ayudar a esta persona y decide tomarle su tiempo y tomarle su esfuerzo para ayudar a esta persona en su necesidad. Él lo unge con aceite para las heridas externas, le da vino para las heridas internas, y ahí vemos misericordia. Pero luego él lo lleva a un mesón y lo deja ahí, le dice que él volvía en 2 semanas y que cualquier gasto que hubiera, que él lo pagaba. Y ahí está también la idea de gracia. Era misericordia ayudarlo y era gracia ayudarlo extra. Por lo tanto, en esa historia del buen samaritano, vemos la práctica de misericordia con un samaritano que era odiado por los judíos. ¿Se recuerdan? Un leví pasó y siguió, un sacerdote pasó y siguió. Que diga, porque tenían prisa, porque tenían... pero el enemigo de ellos, viendo siendo el samaritano, se queda y ayuda a este hombre judío que estaba agolpeado. Pero la otra historia es en Mateo 18, y queremos ver esa historia también hoy, y es la parábola de los 2 deudores. Y quiero leerla porque no es tan conocida como otras, pero quiero leerla. Dice: Pedro dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia de mí y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, no dándole lo que merecía, misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Una deuda que en el día de hoy sería equivalente a 9 millones de dólares americanos. Pero este siervo que acaba de ser perdonado halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que hoy serían $1,600. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Todo su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten piedad conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriéndose a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado,
le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Noten qué tremenda parábola enseñándonos la importancia de perdonar. Continúa entonces, nosotros continuamos porque Dios exige de nosotros misericordia, de los cristianos. Con tanta falta de misericordia en el día de hoy, el aborto, eutanasia, infanticidio que vemos en Nueva York y en otro estado que ha sido aprobado por ley, puede matar a un niño hasta el día de su nacimiento. La venta y la adicción de drogas y alcohol, el abuso de niños, el ultrajo que vemos. El sistema aún judicial a veces defiende más al criminal que a la víctima. Y hermanos, en ese ambiente vivimos nosotros, y en ese ambiente usted y yo tenemos que hacer una diferencia, demostrando misericordia a las personas. Dios es misericordioso. Dios se deleita en la misericordia. Entonces, podemos demostrar o enseñar misericordia en varias maneras como cristianos. Primero es como vemos a otros. Tenemos que ver a otros como Dios ve a otros. Tenemos que ver a otros como personas hechas a la imagen de Dios. Y a veces andamos tan ocupados y tan ajorados y afanados que nos olvidamos de la importancia de cada persona. Cada persona es importante. A veces los ponemos en categorías. Bueno, esta categoría no tengo tiempo para ellos. Esta categoría quizás un poco de tiempo. Esta categoría un poco más de tiempo. Y esta categoría mucho tiempo. Y así a veces ponemos a las personas en categorías, en vez de ponerlos a la verdad de Dios, que Dios ama a cada individuo. Dios ve a cada individuo como importante. Y nosotros tenemos que verlos de esa manera. Ya sea la cajera en el supermercado, ya sea la mesera en el restaurante, ya sea la persona que atiende en el parqueo, la persona que nos atiende en la gasolinera. Toda persona es importante para Dios y tenemos que ver a cada persona como hechos a la imagen de Dios. En segundo lugar, podemos enseñar misericordia en nuestras actitudes. A veces tenemos una actitud negativa. A veces tenemos resentimiento contra otros. Le tenemos mala gana a alguien o mal ojo a alguien. Algo así, de esa manera. A veces nos aprovechamos de otras personas. A veces publicamos el pecado de otras personas y nos olvidamos que nuestra actitud debe ser una actitud de misericordia, como dice la Biblia. El que cree estar firme, mire no caiga. Hoy por ti, mañana por mí, decimos. Y tenemos que ser sensibles a otros en nuestras actitudes. Tenemos que andar una milla en sus sandalias. El punto es que tenemos que sentir lo que ellos sienten y entender por qué están actuando y reaccionando así. A veces no lo entendemos porque no queremos entenderlo. También podemos demostrar misericordia en nuestro servicio a otros. Sirviendo a otros demostramos un corazón de misericordia. Cuando nosotros estamos tratando de ayudar a otras personas por las cuales Cristo murió, con actos físicos como el buen samaritano. Cristo nos manda a darle de comer a los hambrientos y darle de beber a los sedientos, a visitar a los enfermos y los que están en cárcel.
El Señor dice, si lo hacen a ellos, me lo hicieron a mí. Esas son maneras que nosotros podemos servir. Imagínense en el hogar. Cuán gozoso estará su cónyuge y sus hijos si usted demuestra misericordia hacia ellos, sirviéndoles a ellos. Imagínense las iglesias cómo estarían si los miembros demostraran realmente lo que es misericordia y perdón y aceptación genuina. Hermanos, la misericordia no es solamente cómo usted se siente, sino cómo usted actúa. Dice la Biblia, ser misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y cuarto lugar, podemos demostrar misericordia en nuestra influencia espiritual. Y eso tiene que ver con cristianos y no cristianos. Cuando usted ve a un cristiano que anda mal, usted debe ir con misericordia hacia él, reconociendo que usted también puede caer, pero con misericordia usted va a ese hermano y le ayuda, lo anima, lo motiva. Eso es misericordioso. Un hermano que está caído, un hermano que está desanimado, un hermano que está desalentado, un hermano que está apartado, rescátelo con misericordia. Es nuestro deber. Un hermano o una persona que no conoce a Cristo, podemos influir espiritualmente a ellos. Y qué mejor, lo más misericordioso que usted puede hacer es compartir a Cristo con otra persona, para que ellos también tengan lo que nosotros tenemos, vida y vida en abundancia. Y luego él termina diciendo, bienaventurados, el pasaje de la Biblia que nos habla, 7 dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, solo aquellos que muestren esta misericordia recibirán misericordia. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Esto es verdad a nivel humano, porque es la gran verdad de la vida que veremos en otras personas, el reflejo de nuestras actitudes. Si no tenemos interés por nadie, así serán ellos con nosotros. Si ven que nos preocupamos, su corazón responderá preocupándose. Y así es. Es así, hermanos. Si usted es misericordioso, otros lo serán con usted. Dios lo será con usted, porque Él promete que usted recibirá misericordia. Así que, hermanos, vamos a ser personas misericordiosas, ser más como nuestro Padre Celestial. Si somos ciudadanos del reino, tenemos que adaptar estos reglamentos del reino. Oremos.